Hey, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Alexander Díaz. Bueno, nuevo en YouTube, subiendo algunos videos de importancia médica. Hoy me agrada presentarle un tema muy extraordinario, a veces complejo, pero que a la vez también es muy extenso, pero importante para aquellos estudiantes que estamos asociados en cualquier área de la salud. Es importante para todos. Entonces, hoy vamos a hablar de genética. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración que la genética abarca no solamente lo que está ligado al ADN, cromosomas, herencia, sino que esta temática está muy relacionada con otras cosas que nos pueden llevar a muchas enfermedades, como son, por ejemplo, algunos fármacos, algunos alimentos, algunas investigaciones. Es decir, que la genética no solamente está asociada a lo que sería de estudiar específicamente el cuerpo humano, sino que también tiene sus influencias, sus contribuciones en muchos aspectos no médicos, como por ejemplo los alimentos transgénicos, modificaciones del ADN para algunos procesos, para mejorar algunos medicamentos. Aunque todo esto nos afecta a los seres humanos, pero hay que aclarar que la genética hoy en día es un avance científico para muchas cosas y vendrán cosas mucho mejor. Entonces chicos, sin más preámbulo, les voy a presentar mi tabla de contenido. Siempre van a ver este pequeño anciano, un científico. Él siempre les va, que lo vean, les va a decir, bueno, pues aquí estoy, esto es lo que voy a explicar. Entonces, la tabla de contenido, como anteriormente en mi video sobre parásitos, también hablaremos sobre la introducción. Los demás incisos se verán proyectados en los siguientes videos. Entonces, genética. Chicos, ¿para ustedes qué es la genética? Bueno, la genética no es más que una rama de la biología, una ciencia que se encarga de estudiar aquellos mecanismos de cómo se produce la herencia, estudia algunas similitudes genéticas, las variaciones genéticas, diferencia entre el progenitor, los descendientes, o también estudia aquella diferencia entre los individuos de una población. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas características físicas como el color de los ojos, la cantidad de vello corporal, el color de piel, la estatura, estamos hablando de características morfológicas, fisiológicas, que están determinadas genéticamente. Entonces encontramos que la genética estudia, analiza aquellos patrones morfológicos que nosotros expresamos en nuestras constituciones físicas. Muestra también que estudia las variaciones genéticas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de unos tigres, ¿cierto? Aunque todos son de la misma especie felina, ¿verdad? Son tigres, pero tienen algunas variaciones genéticas. Digamos, encontramos totalmente un tigre blanco albino, uno blanco con rayas negras, uno blanco con rayas negras y amarillas, un tigre muy pintado, el más típico y común, rayas negras, amarillas, blanco, etc. Entonces sabemos que la genética estudia esas variaciones genéticas, que es lo que a nosotros nos va a determinar que somos diferentes, es decir, que no somos un conjunto de seres humanos uniformes. Dentro de la herencia también encontramos que la genética estudia esos patrones que determinan cierta herencia, lo que nosotros heredamos de nuestros progenitores. Bueno, seguimos. Entonces, para dar una buena introducción, vamos a llevarlos, a proyectarlo sencillamente y por encima algunos conceptos que más adelante vamos a estudiar con mucha profundidad. Entonces, siempre tengan en cuenta para biología, para cualquier tipo de materia que esté asociada a genética,
hay que tener en cuenta estos conceptos que tenemos aquí. Por ejemplo, un gen, alelos, par de alelos, homocigoto, heterocigoto, fenotipo, genotipo, entre otros. Aquí les presenté algunos que yo voy a hablar en el siguiente video inicialmente. Algo superficial. Más adelante nos introduciremos muy detalladamente. Entonces, ¿qué es un gen, chicos? Bueno, un gen es una unidad, ¿de verdad? Una unidad determinante. Entonces, esto en definición es un fragmento de ácido nucleico, una parte del ADN, y este lleva información para un carácter. Entonces, este gen es el que lleva la información y se expresa en un carácter. Entonces, sabemos que este gen, según la historia de algunos de los personajes representativos, bueno, el más representativo de lo que sería genética moderna, Gregor Mendel, ¿verdad? Este científico, bueno, este monje, en su época definió a la palabra gen, pero lo definió con otro nombre, elemente, unidad, digamos, discreta, que hoy conocemos como gen. Alelos, bueno, aquí los alelos se va a denominar aquellos caminos, aquellas alternativas diferentes que puede presentar un gen, aquella variabilidad. A eso se le llama alelos. Un par de alelos son los dos genes que en organismos diploides controlan habitualmente un determinado carácter, ¿verdad? Si se sitúan en idénticos loci. La palabra loci significa aquella, digamos, conjunto de localización donde se encuentran estos genes en un cromosoma. Homocigoto, homo, igual, parecido, muy similar. Cigoto viene de formación de gametos, cigote, el cigoto. Cuando los dos alelos de un gen que aparece en un organismo diploide son idénticos entre sí. Por ejemplo, más adelante se va a dar cuenta de qué quería decir homocigoto. Si cuando Gregor Mendel utilizaba los guisantes o aquellas arvejas, bueno, como ustedes quieran tener su nombre según su país, como le llamen, tenía una semilla de color amarilla, ¿cierto? Hacía sus pruebas experimentales y si el resultado sería homocigoto, su nomenclatura sería dos letras, digamos, A y A, pero igual. Si era mayúscula y si era minúscula, tendría que ser también AA minúscula. Eso quiere decir que eran homocigotos. Ya diferencia si es homocigoto dominante, recesivo, se les va a hablar más adelante. Heterocigoto, cuando el par de alelos son distintos entre sí, es decir, todo lo contrario a lo anterior de homocigoto. Entonces, aquí estos van a determinar el carácter de forma diferente. Ejemplo, digamos, serán heterocigotos los individuos siempre que manifiesten su nomenclatura al escribir la letra una A mayúscula y una A minúscula, o puede ser cualquier otra letra, pero siempre diferente, ¿verdad? En tamaño, digamos, una mayúscula, una minúscula. Ok, eso es una forma de nomenclatura para ellos determinar lo que era homocigoto y heterocigoto. Bueno, otra definición importante que también vamos a abarcar mucho sería el ADN. ¿Qué es el ADN? Bueno, aquí tenemos una definición muy concisa. No para introducirnos detalladamente, tan profundamente. Es una molécula que almacena información genética, ¿sí? Almacena mucha información, está constituido por ácidos nucleicos y estos a su vez, estos ácidos nucleicos están compuestos por nucleótidos. Dentro de estos nucleótidos están constituidos por tipos de azúcar. Encontramos un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa. De ahí el nombre ácido desoxirribonucleico como ADN, mientras que el ARN sería ribosa, ácido ribonucleico, como ejemplo. Tiene un grupo fosfato, esto al igual que las proteínas y el grupo fosfato, digamos, proporcionan carga negativa. Tiene una base nitrogenada constituida por adenina, guanina, citosina y timina, ¿cierto? Entonces aquí encontramos en esta imagen que estas bases nitrogenadas serían las purinas, la pirimidina. Dentro de las purinas encontramos la adenina y la guanina. Y dentro de la pirimidina, la citosina, timina y el uracilo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, seguimos, chicos. Bueno,
un poquito de algunos datos curiosos. En la genética, como todas otras ciencias, ha ido desarrollándose, ¿cierto? Descubrimientos importantes. Y antiguamente, un dato que me gustó mucho fue que una de las primeras evidencias o manifestaciones de duda de por qué aquella persona heredaba tal particularidad física, esta no, o todos ellos sí, o los de esa familia todos son así, fue el prognatismo de los Habsburgo, ¿cierto? Una familia de reyes geográficamente controlaban lo que sería Austria, ¿cierto? Ellos, digamos, cuando el rey Maximiliano I, se casó con María Borgoña, ¿cierto? Inició todo ese linaje, se manifestaron que dentro de ellos había un desplazamiento de la mandíbula inferior, obviamente, un desplazamiento, algo que los hacía muy protuberante y que ellos todos manifestaban que su generación siguiente manifestaban esta particularidad, tanto como la mandíbula y algo, digamos, también del labio inferior. Entonces a esto se le llamó labio de Habsburgo. Entonces ellos tenían la duda de que si ese era hijo, era sangre de su familia, tenía que tener esta particularidad, prognatismo de Habsburgo o labio de Habsburgo. Entonces fueron uno de los datos curiosos donde se fue manifestando la duda de lo que sería la herencia, aquellas características físicas que nosotros heredamos. Muy bien. Bueno, dentro de los personajes importantes que vamos a hablar todo esto de la genética, uno, lo otro, genes aquí, genes allá, cromosomas, etcétera, 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 encontramos al monje Gregor Mendel, nacido en 1822-1884, fue un personaje importante, aunque bueno, fue ignorado, lo dejaron en visto. Bueno, con sus trabajos, luego de 35 años de sus estudios, fue que le hicieron un reconocimiento y analizaron y fueron conscientes de que tenía mucha razón en sus trabajos. Entonces Gregor Mendel fue un monje que sí estudió matemáticas, la biología, pero que fue reprobado y se refugió en un monasterio. De ahí inició lo que serían sus estudios de genética, muy curiosos, con muchas plantas, cruzamientos, datos matemáticos, etc. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero sabemos que este es el padre de la genética moderna y que nos ha llevado a nosotros a un gran avance en lo que sería en la ciencia genética. Mientras que, bueno, aquí les puse esta estrellita porque sería el personaje más importante y del que más vamos a hablar. Aquí tenemos un colega, un biólogo francés, Jean-Baptiste Lamarck, nacido en 1744-1829. Este señor es lo contrario de aquel. Este señor hablaba de aquellas características adquiridas y que una vez los progenitores adquirían esa característica, los hijos tenían que tener las mismas características de su progenitor. Y sus trabajos, su explicación de estas ideas fue más específicamente con algunos animales, plantas, pero más que todo con las jirafas. Es decir, en conclusión, este personaje estudió la adaptación animal y al ambiente. Muy bien, chicos, entonces vamos a hablar y les voy a mostrar algo muy chistoso, pero que en realidad es muy importante. Veámoslo. Qué fea, ¿verdad? Ok, para las chicas, bueno, y los chicos también, no se equivoquen. Oh.
Ay, mamita mía, qué horror de hijo. Bueno, chicos, este fue un video que les quise traer porque en realidad la genética no se equivoca. Chicos, cuando vean una mujer, deben de darse cuenta si es natural, si no ha tenido mucha cirugía, que no le vayan a meter gato por liebre. Igual, mujeres, también con los hombres. Bueno, entonces, ese video explicaba que la genética no se equivoca y que todo está determinado, muchas cosas a nivel genético, y que algunas cosas pueden cambiar por factores como ambientales. Entonces, una de las importancias de la genética que hay que hablar, sí, no hay que olvidar, sería aquello del mapeo de todas las secuencias genéticas, digamos secuencias a nivel del ADN, es decir, mapear el genoma completo. Es una de las importancias de la genética que el hombre ha influido mucho. Hablamos del proyecto Genoma Humano. Y la otra importancia genética que nos va a enfocar mucho y que yo les voy a proyectar, les voy a profundizar, sería la importancia genética que tiene a nivel clínica, a nivel médico. Digamos, más adelante les hablaré que en clínica van a haber muchas, digamos, enfermedades, ¿verdad?, que se van a manifestar según la clasificación en la alteración que hay. Digamos, si a nivel cromosómico, es decir, si hay un exceso o defecto de los genes contenidos en cromosomas enteros o digamos también en fragmentos cromosómicos, hablaríamos de entonces enfermedades provocadas por alteraciones cromosómicas. Si habláramos sobre alteraciones monogénicas, entonces estamos hablando de aquellos genes mutantes individuales en un solo cromosoma o en ambos, es decir, o en ambos del par génico que tenemos, o también si hay alteraciones en genes en lo que sería a nivel de la mitocondria. Recuerde que la mitocondria es aquel organelo autosómico que tiene su propio ADN. También aquí dentro del monogénico, aquellos errores críticos en un solo gen. Entonces, una de las importancias de lo que sería monogénico. Y sabemos que dentro del cromosómico y monogénico, estos dos son más infrecuentes que el multifactorial. Entonces, las alteraciones multifactoriales son aquella mayor parte que tienen, digamos, contribuye algo genético, pero que está asociado o involucrado de que esas enfermedades se manifiesten porque hay una influencia ambiental o factores exógenos. Entonces, encontramos un ejemplo, por ejemplo, a nivel monogénico encontramos enfermedades como fibrosis quística, síndrome de Marfan, anemia de célula falciforme o anemia de pranocítica, ¿cierto? Dentro de algunas multifactoriales encontramos trastornos de desarrollo prenatal, enfermedades de Hirschsprung. Bueno, pues me corrigen si mi pronunciación no es muy buena, a veces se me hace difícil. Entonces, también tenemos labio paladar hendido a nivel multifactorial, cardiopatías congénitas, Alzheimer, diabetes e hipertensión multifactorial, aunque tiene su contribución genética, también ambiental, ¿cierto? Y muchos otros factores. Entonces, chicos, todo por ahora. Entonces, muchas gracias. Si les gusta, desean apoyarme, suscríbanse, miren el video, difúndalo y seguiré haciendo muchos más videos con mucho ánimo para estudiar. Y cualquier cosa, cualquier tema, pídamelo que yo los haré. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.